Padre, estamos aquí, Señor, pidiéndote que tu misericordia, Señor Dios mío, y tu gracia descienda sobre cada uno de nosotros para poder entender, Señor amado, tu palabra. Háblanos y ministranos. Leemos tu palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice así la palabra de Dios, Lucas capítulo 23, versos 33 y 34. Y cuando llegaron al lugar llamado La Calavera, le crucificaron allí y a los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. Y Jesús decía: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos, echando suerte. Pueden tomar sus asientos, mis amados hermanos. Nosotros nunca vamos a poder entender cuánto sufrimiento el Señor pasó desde que vemos la traición de Judas, la negación de Pedro, cuando se escapan y huyen sus amigos, sus apóstoles, luego lo apresan y luego pasa por un juicio en un nivel religioso, injusto, rompiendo todas las reglas, y luego le entregan a las Fuerzas Armadas y a las fuerzas políticas, e entonces el Imperio Romano. Llegó el tiempo del Señor que estaba en la cruz del Calvario derramando toda su sangre y soportando todo el dolor y sufrimiento. Y es algo que todos nosotros tenemos que estar identificados de una manera o de la otra, que hemos sido parte de ello. Quizá no hemos estado hace 2000 años ahí, pero si analizamos nuestra vida, en algo nos identificamos y lo que le hemos hecho al Señor. Pero a través de esta oración de salvación, yo le puedo decir, podemos ver de cuán grande es Dios y cuánto amor el Señor tiene por nosotros, de cuán grande es su perdón del Señor hacia nosotros. Es algo, amados hermanos, que solamente a través del Espíritu de Dios cada día vamos a poder entenderlo. De la noche a la mañana no lo vas a poder entender, pero cada día que tú vives en el Señor vamos a entender la magnitud de ese gran amor. Nuestro Señor, clavado en la cruz del Calvario, ofreció toda su sangre en el lugar santísimo, pagando por nuestro rescate. Con todo ese dolor y sufrimiento se dirigió con mucho amor. Tenemos que entender esto. El Señor se dirigió al Padre con mucho amor, con mucho respeto, con mucha honra. El amor ágape del Señor es un amor incondicional que puede soportarlo cualquier herida, cualquier ofensa, pero este amor ágape se expresó primeramente a nuestro Padre Celestial, con mucho respeto. Aunque Él estaba de una manera disfigurada y golpeada en todas las áreas de su vida, se acercó al Señor con mucho respeto, con mucha honra, con mucho amor, porque era el Dios Todopoderoso a quien le iba a decir: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Para Dios, el perdón no solamente es pasar por alto la ofensa, porque nosotros hemos ofendido a Dios con nuestros pecados, por desobedientes, por rebeldes, como dice la palabra. Lo hemos ofendido al unigénito Hijo de Dios, cuando no le creemos, cuando no confiamos en Él. Pero para Dios el perdón es una palabra griega en el original que es apiamín. Tiene 4 verbos muy interesantes que tenemos que analizarlos para poder entender qué significa el perdón para Dios. Y no solamente es que el Señor pasa por alto la ofensa que nosotros hemos cometido con Él. Esa palabra, apiamín, es una bendita palabra que tiene 4 palabras, 4 verbos. La primera es alejar, la otra es dejar en paz, dejar y perdonar, en especial la ofensa. Para Dios, para el Dios Todopoderoso, perdonar es la ofensa
que nosotros primeramente hemos cometido contra Dios. Es como que lo hemos insultado al Señor. Es como que lo hemos ofendido, como acá podemos decir, con una grosería, con un insulto. Porque Dios es soberano, Él está sobre todas las cosas. Y ese es el primer insulto que nosotros hacemos al Señor, en ofender su nombre, en ofender que Él es Dios. Para Dios perdonar, y lo que le estaba pidiendo Jesús a su Padre, era alejar de nosotros el castigo eterno. Aleluya. ¿Por qué castigo eterno? ¿Por qué castigo, hermanos? Porque toda ofensa contra Dios, el mismo Dios lo dijo, morirás. El día que comieras de aquel árbol, morirás. Y la Biblia dice que la paga del pecado es la muerte. Y en el Antiguo Testamento también dice la palabra del Señor, el alma que pecare, esa morirá. Y una de las cosas que tenemos que darnos cuenta es que Dios es un Dios justo. Y por eso le digo que Dios se acercaba al Padre de una manera con tanto respeto que no podía pasar por encima de la justicia de Dios. No podía pasar por encima de la misma justicia del Dios Todopoderoso. Dios es amor, Dios es bueno, es misericordioso, pero también es un Dios de ira, ofendido por nuestros pecados, por nuestras rebeliones. Para Dios perdonar es alejar el castigo que nosotros merecemos. Alejar, y la otra palabra es dejar en paz. Para Dios perdonar es dejar en paz, es rendir cuentas. Nosotros somos deudores del Señor, hermanos. Si hay alguien que cree que no le debe nada a Dios, hermano, está equivocado. Porque a Dios le debemos todo. La vida, la salvación. La Biblia dice que el Señor en ese lugar, en la cruz del Calvario, estaba pagando. Y eso lo vamos a ver después, en las siguientes palabras del Señor, el pago del Señor. Pero para el Señor perdonar es estar a cuentas contigo y conmigo. Es como decir, parchís, tú ya no me debes nada. Ya yo no tengo que pagar mi deuda, que es la muerte, el castigo, lo que merezco. Y también, Señor, el otro verbo es alejar. Si el Señor le dice, Padre, perdónalos, le está diciendo, aleja. ¿Y qué cosa le está pidiendo el Señor que alejara de nosotros? Para que nosotros seamos libres de las maldiciones, para que nosotros estemos libres de las ataduras, de todos aquellos que por causa de nuestras idolatrías a otros dioses, somos parte y hemos hecho pactos con otras cosas que no son agradables delante de Dios. Que alejara el Señor de nosotros el pecado, que alejara de nosotros la muerte, que alejara de nosotros todo aquello que nos separa del Señor. Esa bendita palabra, perdónalos, significa todo eso. Si tú eres perdonado por el Señor, tú eres libre. El castigo del Señor fue alejado de ti. Las maldiciones y las transgresiones que tú cometiste y por causa de ellos estuviste atados a otras inmundicias, vicios, pecados, por idolatría. Hay gente endemoniada y es libre. Tenemos la opción de ser libres, pero no una libertad para hacer nuestra vida lo que queremos después, sino libres para poder servir al Señor y meternos en el nuevo pacto que es a través de Él, el pacto de la gracia, el pacto de la salvación por gracia y misericordia, libres para poder acercarnos delante del Señor y decirle, gracias a Jesucristo, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Qué bueno es Dios, que esa palabra que el Señor le pedía a nuestro Padre Celestial, tú y yo en este lugar podemos ser libres. Y cuando el Señor se refiere, perdónanos porque no saben lo que hacen, es porque todas las fuerzas romanas, todas las fuerzas armadas y políticas
que identifica a los gentiles, también era la salvación para ellos. No solamente eran para los judíos, no solamente era para el pueblo de Dios, los de la promesa, los que estaban cerca de la promesa, sino para ti y para mí, que no somos del pueblo de Dios, con respecto al judío, como respecto a una israelita. Todos estos romanos que lo ofendían y se insultaban, no sabían que Cristo también había venido para salvarlos a ellos. Dios me los bendiga, mis amados hermanos. Recibamos con mucho aprecio esto, este perdón. Amén. Buenas tardes, hermanos. Dios los bendiga a todos. Les invito a abrir sus Biblias en el libro de Lucas, capítulo 23. Esta segunda palabra la vamos a encontrar en el versículo 43, pero lo vamos a leer del versículo 39. Amén. Rápidamente porque tenemos un tiempo limitado. Versículo 39. La palabra del Señor se lee en nombre del Padre, del Hijo y del Santo Espíritu. Amén. La palabra del Señor dice: y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba, diciendo: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondiendo el otro le reprendió, diciendo: ¿ni aún temes tú a Dios estando en la misma condenación? Nosotros, a la verdad, justamente padecemos, porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos. Mas ningún mal hizo. Y dijo a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Amén. Amén, hermano. Esta es la segunda palabra que mencionó nuestro Señor Jesús en la cruz. Y en este pasaje encontramos a dos personas, a dos ladrones, que están en la misma condición, ¿no? Están condenados a muerte. Y en medio de ello, nos hagamos esa imagen en nuestra mente, ¿no? Y en medio de ellas, de estos dos hombres que están condenados a muerte, está nuestro Señor Jesús, ¿no? Un hombre limpio, puro y sin mancha, ¿no? Él no merecía estar ahí, ¿no? Nuestro Señor Jesús no merecía estar en ese momento o ser crucificado, ¿no? Sin embargo, para que se cumpliese su palabra, Él estaba ahí en medio de estos dos malhechores, ¿no? Y vemos en estas dos personas que están en la misma condición física, pero vamos a encontrar también dos pensamientos diferentes, ¿no? Uno de ellos le pedía al Señor que lo bajara de la cruz, ¿no? Así le decía, ¿no? Si tú eres Cristo, bájate tú y bájanos de la cruz, ¿no? Y deberíamos preguntarnos, ¿no, hermanos, en esta tarde, si habría un cambio en su vida realmente de este hombre, de este ladrón, o para que el Señor lo bajara de esa cruz, para que lo liberara de la muerte. Si había habido un cambio para que el Señor haga eso, o Él quería bajar de la cruz para seguir viviendo como Él quería, seguir delinquiendo, seguir haciendo sus fechorías, y luego más tarde o temprano Él iba a volver a ser atrapado, porque tenía esta costumbre, ¿no? Iba a volver a caer en la misma condenación e iba a estar condenado a muerte y a morir. Tendría que enfrentarse en el trono de Dios, ¿no? Muchas veces nosotros somos así como este ladrón, ¿no? Cuando necesitamos a Dios, le pedimos que haga cosas por nosotros, ¿no? Le pedimos, a veces decimos, no, o vivimos apartados de Dios, ¿no? Y cuando lo necesitamos, sí le pedimos, sí le clamamos a Él, ¿no? Y le pedimos que nos ayude, y muchas veces no solamente le pedimos, sino le reclamamos, ¿no? Reclamamos que nos ayude en algo, ¿no? Pero vamos a ver a la otra persona, ¿no? La otra persona los dos conocían de su poder, ¿no? Tanto los dos ladrones conocían de su poder y conocían de su amor. Y en medio de este gran dolor para Jesucristo, uno de ellos, o sea, el otro ladrón, tiene un encuentro con Él, ¿no? Un encuentro glorioso que le hace sentir un cambio en su vida, ¿no? De querer ser diferente, aún estando a las puertas de la muerte. Porque estos dos irremediablemente iban a morir, ¿no? Pero este ladrón tuvo un encuentro radical con nuestro Señor Jesús y le dice, ¿no? Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Tal vez para este hombre debemos preguntarnos si era difícil creer en nuestro Señor Jesús. De repente no, era difícil que él pudiera creer en Él, ¿no? ¿Por qué? Porque lo veía en la misma condición, ¿no? Estaba crucificado como Él, ¿no? Estaba nuestro Señor sangrando, porque todo lo que le habían hecho, ¿no?
estaba totalmente desfigurado su rostro, y era muy difícil para este hombre creer en nuestro Señor Jesús. Mas, sin embargo, él le dijo: yo te creo, y solamente cuando tú vengas, acuérdate de tu reino, ¿no? Acuérdate de mí en tu reino. Y al escuchar esto, nuestro Señor Jesús le da el mejor regalo que puede dar a cualquier persona, ¿no? La salvación de su alma. Nosotros, hermanos, tenemos la costumbre de pedir a nuestro Señor o a Dios muchas cosas, ¿no? Pero muchas cosas que son terrenales, muchas cosas que son momentáneas, que son pasajeras, que son para este mundo, que son para la tierra, ¿no? Pero el Señor Jesús le va a dar a este hombre lo más importante, que es la salvación de su alma. Es la salvación de su alma, ¿no? Aquí, hermanos, todo es pasajero. Aquí vamos a tener momentos de tristeza, también momentos de alegría, pero es pasajero. Pero la salvación, hermanos, la salvación es para toda la eternidad. La salvación es para nosotros vivir un día juntamente con nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Y Él nos ofrece la vida eterna, ¿no? Y queridos hermanos, y las visitas también, ¿no? Esta decisión la tenemos que tomar cada uno de nosotros, y la salvación depende de cada uno de nosotros si la tomamos o no la tomamos, ¿no? Si decidimos buscar a Cristo y anhelar la salvación. Una salvación que a Él le costó, como decía nuestro hermano John, que a Él le costó, ¿no? La cruz, ¿no? A Dios le costó la salvación de cada uno de nosotros. Él dio a su Hijo, ¿no? Nosotros tenemos que anhelar, hermanos, las cosas que son eternas. Tenemos que anhelar un día estar con Cristo. Así como este ladrón le dice, ¿no? Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Él anhelaba que cuando Cristo viniera en su reino, Él quería estar ahí. Así también nosotros, hermanos, debemos anhelar estar algún día, ¿no? Algún día con nuestro Señor allá en el cielo, ¿no? Pese que acá vamos a pasar diferentes dificultades, diferentes problemas, pero anhelemos ello, hermanos. Este hombre, en medio de esa condición, tuvo fe y dijo, ¿no? Yo me voy con Él, yo me quiero ir con Él, yo no quiero las cosas de este mundo, yo quiero estar con mi Señor por la eternidad. Y a nuestro Señor Jesús le agradó esto, ¿no? Esta afirmación que hizo este hombre, ¿no? A pesar de la situación difícil en la que se encontraba, ¿no? Y al Señor le agradó, y al Señor así le agrada, ¿no? Cuando nosotros le pedimos a Él, le clamamos a Él, porque este hombre reconoció su condición, ¿no? Él le dijo al otro ladrón, él le dice, Él no tiene por qué estar aquí. Nosotros sí merecemos estar aquí por nuestros actos, por nuestros hechos. Él reconoció su condición pecadora, ¿no? Y eso es lo que le agrada a nuestro Señor, que nosotros reconozcamos que somos pecadores, ¿no? Que necesitamos de Él, que la salvación solamente viene de Él y que la salvación es un regalo que Él nos da, es un don, ¿no? Es un regalo para cada uno de nosotros, ¿no? Hay un texto en Marcos 8:36 que dice, ¿no? ¿Qué aprovecha el hombre si ganara todo el mundo y perdiere su alma? Muchas veces nosotros nos abocamos para ganar todo para acá, ¿no? A veces, si somos profesionales, queremos tener pues una carrera exitosa, queremos tener tal vez dinero, y eso no es malo, ¿no? Queremos tener muchas cosas aquí, pero ¿de qué vale eso? ¿De qué vale que nosotros adquiramos todas esas si al final vamos a perder nuestra alma? No vale nada, de nada aprovecha, de nada sirve, porque de nada sirve ganar todo en este mundo si vamos a perder nuestra alma, ¿no? Anhelemos, hermanos, al Señor con todo nuestro corazón. Cuidemos nuestra salvación y tengamos fe, porque eso es real. Hermanos, Jesucristo vino a darnos vida y a darnos salvación y vida eterna. No tengamos en poco nuestra salvación, ¿no? Porque a Él le costó, a nuestro Señor Jesús le costó cada centímetro de su piel desgarrada, cada gota de su sangre derramada en la cruz, cada clavo atravesando sus manos y sus pies. Le costó a nuestro Señor. A nosotros no nos ha costado nada, porque para nosotros es un regalo, pero a Él sí le costó su vida, ¿no? Todo eso Jesucristo lo llevó en la cruz del Calvario para que nosotros hoy disfrutemos de la salvación y de la vida eterna. Y hay algo, hermanos, que también nos enseña esta segunda palabra de nuestro Señor Jesucristo, es de que el Señor puede perdonar todos nuestros pecados. Cualquier pecado que nosotros podamos cometer, el Señor nos lo va a perdonar. Cuando nosotros venimos en fe, en arrepentimiento y fe y le pedimos perdón, ¿no? Me hacía un comentario un amigo
que yo le compartía la palabra y él me decía, si el Señor supiera los pecados que yo he cometido, Él no me perdonaría. Totalmente equivocado, ¿no? El Señor lo sabe todo, sabe lo que nosotros hemos hecho, solamente lo que Él quiere es que nosotros nos arrepintemos y le pidamos perdón. Amén, hermanos, Dios los bendiga. Dios les bendiga, amados hermanos. Amén. Vamos a ponernos de pie un momentito, amados hermanos, y vamos a abrir nuestras Biblias, amén, en Juan capítulo 19, versículo del 25 al 27, pero voy a compartir solamente el número 26. Dice así, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Me dice así: estaban junto a la cruz de Jesús su madre y hermana de su madre, María, mujer de Cleofás, y María Magdalena. Cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien ella amaba, que estaban presentes, dijo a su madre: mujer, he ahí a tu hijo. Después dijo al discípulo: he ahí tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. Amén. Tomen asiento, amados hermanos. Gloria a Dios. Amén. Ahora, amados hermanos, podemos ver, amén, que en este momento pues ya había pasado la hora sexta. Amén. Algo de a 12 de mediodía a la 1 de la tarde, por ahí, un aproximado. Y podemos ver, amados hermanos, que en este momento, sabemos cómo nuestro Señor Jesucristo pues se encontraba, ¿no? Estaba en un momento muy difícil, en un momento de aflicción, de dolor, amén, las heridas de los clavos, los latigazos, la corona de espinas, el derramamiento de sangre. Vemos en el Señor un dolor profundo, pero a pesar de su situación en la cual nuestro Señor se encontraba, amados hermanos, podemos ver que Él no dejó de pensar en los suyos. Él no dejó de pensar en su prójimo. Amén. Y podemos ver, amén, amados hermanos, que nuestro Señor está preocupado por María, ¿no? Que ella es su madre. Y podemos ver, amados hermanos, que María, pues, como conocemos todos, fue una mujer que aceptó y fue obediente al llamado de Dios, amén, a dejarse usar, a ser un instrumento para que Jesús viniera a esta tierra y pudiera cumplir el propósito de salvar a la humanidad a través de este sacrificio que Jesús estaba haciendo. Podemos ver, amados hermanos, que Simeón profetizó a María y dijo que una espada traspasaría su alma. Y María, como madre, pues estaba viendo a Jesús, su hijo. Amén. Y estaba viendo una situación muy difícil, y ustedes, como, los que son madres y los que han pasado por esta situación, deben saber el dolor profundo, amén, y a cual María estaba pasando. Pero podemos ver, amados hermanos, que Jesús le dice a María, y esta fue una de sus últimas palabras antes de morir, que es la tercera palabra. Le dice en el 26, dice: mujer, he ahí a tu hijo. Cuando nosotros vemos que Jesús le dice mujer, estamos viendo, amados hermanos, que Jesús está diciendo a María mujer, porque si le dice madre, el dolor sería profundo, amén, y ella no lo veía como su Señor, como su Salvador y Señor, sino lo veía como un hijo más, como su hijo, amén, y desviaría su fe. Pero podemos ver, amados hermanos, que Jesús después le dice mujer, ella es tu hijo, con el propósito de llamar su atención, amén, y de llamar su atención, amén, y de que ella no perdía la fe, la esperanza, amén, de que ella pueda ver a Jesús no solamente como su hijo, sino también como su Salvador, como su Señor.
amén, y confiar en Él, y no perder el ánimo. Podemos ver también, amados hermanos, amén, que cuando también que Jesús le dice mujer con la actitud de que ella pueda ver, amados hermanos, de que ella se diera cuenta que esta situación que ella estaba pasando y el dolor que acogía a María, ella podía ver que esta situación era necesario, amén, ya que María sabía que Jesús era el Salvador, era el Hijo de Dios, y que Jesús muchas veces había dicho a sus discípulos, a sus apóstoles y a María que Él iba a morir y que iba a resucitar y que era necesario que Él pasara por esta situación difícil. ¿Para qué? Para que pudiera salvar a la humanidad, para traer salvación, y no había otra forma. Y por eso, amados hermanos, podemos ver que Jesús trata de llamar la atención de María y le dice mujer, haciendo entender que Juan 3:16 nos dice, ¿no? Todos sabemos, ¿no? Porque de tal manera amó al mundo, que yo soy el único para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y esta es la única forma. Y vemos que también dice, mujer, he allí tu hijo, y podemos ver, amados hermanos, que Jesús le llega a María y le dice, María, ahora mira a Juan como tu hijo. Sabemos, amados hermanos, que el tiempo de nuestro Señor era poco que quedaba, y Jesús ya iba a morir, iba a resucitar y se iba a ir, pero la labor de madre de María ya había casi terminado, ya estaba terminando. Y podemos ver, amados hermanos, que posiblemente José, su esposo, ya había fallecido y ella una viuda. ¿Ven? Y los hijos de María pues no creían en Jesús. Al contrario, decían que Jesús estaba como que loco, ¿no? No creían, no lo veían como Salvador personal, como su Señor. Pero Jesús le dice a María, yo no voy a estar, ¿no? Haciendo entender, pero mi discípulo amado Juan, míralo a él como hijo, ¿no? Mujer, he ahí tu hijo, ¿no? Y podemos ver, amados hermanos, que Jesús, nuestro Señor Jesucristo, Él no entrega a su madre a cualquier persona, sino le entrega a su discípulo amado, un hombre que estuvo con Él fue uno de los 4 hombres primeros que Jesús reclutó para su labor, para su ministerio. Uno de los hombres que estuvo en todas las actividades importantes y eventos importantes. Uno de los 3 hombres que estuvo con Él en situaciones muy difíciles. Una persona madura, una persona fiel, una persona obediente, responsable, y que Jesús no iba a dejar a su madre a cualquier persona. Podemos ver que Jesús fue el único discípulo, hombre, que estuvo con Jesús hasta la cruz. Fue el único que mostró su fidelidad, su adoración hasta el último, hasta la cruz. Y Jesús no podía pues dejar a su madre al cuidado de cualquier sino. Y vemos, amados hermanos, que Juan aceptó en el 27, vemos que Juan aceptó y acogió a María como su madre, ¿no? Aparte que Juan tenía a su madre, lo acogió como su madre. Y vemos, amados hermanos, que la acogió en su casa y se hizo responsable de ella hasta el día en que María partió. Veo, amados hermanos, que Dios honra a los que le honran. Dios no desampara a los suyos. Dios no desampara a aquellos, amados hermanos, que, como nos enseña esta historia, la tercera palabra, que Dios no desampara a los que le sirven, a los que obedecen, a los que le buscan, a los que acuden a su llamado. Dios no desampara. Amén. Aún en la condición que nos encontremos, Dios no desampara, Dios es fiel. Amén. Dios siempre se acuerda de nosotros, así como se acordó de María, Dios siempre se acuerda de nosotros. Amén. Dios le bendiga, amados hermanos. Bueno, Dios le bendiga, amén. Nos ponemos de pie para poder leer la palabra del Señor.
en el libro de Mateo, capítulo 27, versículo 46. Cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo: Elí, Elí, lama sabactaní. Este es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Tomen asiento, hermano. La palabra dice que era cerca de la hora novena. Y sabemos que de la hora sexta hasta la hora novena, todo era tinieblas en la tierra. Desde antes de la hora sexta, todo era luz, todo era sol, todo era un sol radiante. Y desde la hora sexta hasta la hora novena es cuando la tierra estuvo en oscuridad. Era en esas 3 horas donde Jesús estuvo en la cruz, donde fue un momento de transición del cielo con la tierra y el Padre con el Hijo. Toda la humanidad estaba a la expectativa de lo que pudiera pasar con Jesús en la cruz. ¿Quién podría imaginar, hermanos, que el autor de la vida, el Padre, estuviera asistiendo a la muerte de su Hijo? ¿Quién podría comprender que por primera vez un padre está contemplando que a su hijo lo están sacrificando y tiene todo el poder para poder rescatarlo, pero lo deja morir en la mano de sanguinarios y pecadores? Jesús, en esa humanidad, siendo hijo, siendo Dios, hace un verdadero llamado al Padre, que tenía todo el control sobre las vidas de todo lo que estaba pasando en ese momento. Y dice: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y esa palabra es bien difícil de entender y bien difícil de comprender, porque como un padre va a poder darle la espalda a un hijo. Pero todos conforme hemos ido conociendo la palabra nos estaba enseñando que Jesús se hizo hombre. Y es por eso que Jesús tuvo que recibir todo el castigo de los pecados de la humanidad sobre su cuerpo, sobre su vida. Y no estamos hablando de una muerte física, porque Jesús sabía de que Él venía a morir a la cruz. Jesús sabía de que Él iba a venir a morir y al tercer día iba a resucitar, porque Él les dijo a sus discípulos que Él iba a ser entregado en manos de pecadores, pero al tercer día iba a resucitar. Esa es la confianza y la seguridad que Jesucristo tenía. Amén. Y no era que era algo que estaba pasando, que era algo desapercibido. Proféticamente, en el Salmo 22 vemos que se repite esas palabras: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Eran unas palabras escritas que Jesús la iba a pronunciar con el tiempo. Por esta razón, Jesús tomó nuestros pecados. Y no era para menos, porque todo lo que estaba pasando alrededor de Él, en realidad se estaba quedando solo. ¿Cómo es posible que horas antes Jesús en Getsemaní orando: Padre, que sea tu voluntad, aparte de mí esta copa? Y Jesús en ese tiempo que estaba ahí en Getsemaní estaba agonizando, hermanos. Estaba temblando, estaba ya con miedo, estaba sudando sangre. Y todas esas cosas han sido lo que Dios ha hecho que Jesús padeciera por nuestros pecados. Y es por eso que Jesús se hizo maldito, como dice la palabra, en la cruz del Calvario. Él estuvo pagando las consecuencias de cada uno de nuestros pecados ahora, para nosotros poder ser libres, para que toda la humanidad pueda conocer que a través de la fe en Jesucristo, que Jesucristo resucitó y que Jesús está vivo. Podemos celebrar que Jesús está vivo, hermanos, y que no está muerto y que está presto para cada uno de nosotros. Amén. Es por eso, hermanos, y no era para menos. Judas lo había traicionado, los discípulos lo habían traicionado, lo habían dejado. Solo Juan estaba en la cruz. Juan estaba en la cruz con su madre María. Y Jesús clama esa voz que dice: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Cuando Jesús hizo este clamor, hermanos, es porque estaba cargando todo el peso de nuestro pecado sobre la vida de Él. Cayó toda la maldición de la humanidad sobre Él. Es por eso que Dios, completamente y totalmente 3 veces santo, tuvo que apartarse por un pequeño momento de la vida de Jesús.
y él ya no clama, le dice, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen, sino dice, Dios mío, como un ser humano, como cualquiera de nosotros que puede decir, Dios mío, ¿dónde estás? Esa es la humanidad. Esa palabra dice que Jesús estaba en su perfecta humanidad, de decir, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Este es el momento del sacrificio, que el sacrificio de la cruz, hermano, toma un significado bien crucial en la vida de la humanidad. Es aquí donde todos nosotros debemos comprender lo que Jesús hizo por nosotros. Mientras tengamos vida, tenemos la esperanza de que nuestro Padre nunca nos abandonará. Jesús ya hizo ese sacrificio en la cruz. Esa carga Él la tomó por nosotros. Hagamos todo lo que sea necesario para acercarnos, para poder comprender y apreciar lo que Jesús ha hecho en la cruz del Calvario. Y no solamente es de que Jesús fue abandonado y sabemos que Dios lo tuvo que dejar porque estuvo pagando los pecados. Esa es la consecuencia, porque la paga del pecado es muerte. Y la muerte es la separación del hombre con Dios. Y es por eso, hermanos, que en el libro de Romanos nos dice, porque siendo enemigos, fuimos reconciliados con Dios por la muerte. Esa muerte es la que Dios tuvo que separarse del Hijo. Nosotros fuimos reconciliados, amén. A través de lo que ese abandono que Jesús sufrió en ese momento, nosotros fuimos reconciliados. Fue necesario de que Jesús fuera abandonado en ese momento, para que Él pueda cargar, para que Él pueda pagar, para que Él pueda recibir todo el castigo de la humanidad. Porque si Jesús no lo hubiera hecho, toda la humanidad estuviera condenada a morir y al infierno, Pero ahora, por ese sacrificio de Jesús, es que la palabra nos dice, porque siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo. Mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Amén. Es por eso, hermanos, aprovechemos, hermanos, cada vez que podamos estar, siempre, hermanos, es un privilegio para nosotros que estemos en este lugar, escuchando la palabra del Señor. Somos hijos, hermanos, y ya nosotros no nos podemos sentir abandonados. Amén. Por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de lo que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Dios les bendiga, hermanos. Dios les bendiga, hermanos, amén. Vamos a abrir nuestras Biblias, así como están en Juan 19, 28. Vamos a continuar con estas breves reflexiones sobre las palabras del Señor en la cruz. Amén. Juan 19, 28, la quinta palabra. Dice así la palabra del Señor, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo, para que la Escritura se cumpliese, tengo sed. Amén. Nuevamente dice, después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo, para que la Escritura se cumpliese, tengo sed. Dice la palabra del Señor que Jesús ya sabía, ¿no?, que todo estaba consumado, ya todo estaba terminado. Como el hermano Víctor nos ha enseñado con mucha claridad, el acto principal, la tarea principal, la misión principal que vino Jesús a cumplir, ya había sido cumplida, que era la muerte espiritual, la separación de Dios, para que nosotros ya no tengamos que sufrir esa separación eterna. Él había pasado, ¿no?, esos momentos de separación en el cual clama, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Entonces, ya la tarea estaba hecha, ¿no? Y la pregunta que quisiera que nos hagamos ahora en esta noche es, ¿qué solemos hacer cuando acabamos una gran tarea, ¿no? ¿Qué actitud tomamos cuando algo que nos había angustiado, porque Jesús estuvo angustiado un tiempo antes de eso, o estresado, ya ha pasado, ¿no? ¿Cómo salimos las personas que han tenido que pasar por un quirófano, una operación de alto peligro, después de esa operación? Cuando despertamos y nos damos cuenta que hemos salido con vida, ¿no?
o a aquellos que han afrontado un examen difícil, muy difícil, ¿no? Y se han dado cuenta que lo han hecho bien, ¿no? Que han respondido bien. ¿Cómo salimos, no? ¿Qué deseamos hacer después que hemos superado esa prueba, ¿no? Normalmente lo normal, la respuesta común es solemos celebrar, solemos relajarnos, solemos buscar un momento de descanso, ¿no? Queremos estar con las personas que queremos y queremos disfrutar el momento de haber superado esa prueba, ¿no? Algunos quieren celebrar de distinta forma, quieren ya disfrutar. Entonces Jesús ya sabía que la tarea para la cual Él había venido se había cumplido, ya la tarea estaba hecha. Él había sufrido esa separación de Dios. ¿Y qué es lo que Él quiere hacer ahora? ¿No? Dice la Escritura que Él ya lo sabía. Entonces, ¿qué es lo que quería? Él ya había pasado el examen, Él ya había pasado por la muerte, digamos, eterna, vamos a decirlo así, que es la separación de Dios. Ya estaba, Juan lo dice claramente, ya estaba todo consumado, ya estaba conseguida la salvación para todos nosotros. Y entonces, ¿qué Jesús quiere hacer ahora que ya todo está consumado? ¿Qué es lo que a Él le agradaba más hacer? ¿Qué es lo que Él deseaba más hacer? ¿No? Y nosotros por eventos anteriores y por lo que el propio apóstol Juan nos enseña, dice que Jesús, su comida, lo que a Él lo satisfacía, lo que a Él lo llenaba, era hacer la voluntad de su Padre. Eso es lo que Él quería hacer siempre. Aún ahí, estando en la cruz, entonces, Él quería hacer la voluntad de su Padre. Y Él lo que va a hacer es recordar la Escritura y recordar que la Escritura se tiene que cumplir y recordar en la Escritura que en los Salmos decían que en su sed Él se le dio vinagre, dice un salmista, o sea que en su sed fue atendido con vinagre, y es por eso, para que se cumpla la Escritura que Él dice tengo sed. Ahora, Jesús tenía sed y mucha sed, y por eso los soldados ya estaban acostumbrados cuando crucificaban a alguien tener siempre la vinagre y las esponjas listas para darles a los que estaban muriendo y desfalleciendo en la cruz. Ese vinagre era algo común. Pero Jesús no pide y no dice tengo sed porque Él quería satisfacerse a sí mismo. O Él realmente tenía sed, estaba muriendo, deshidratado. Él lo hace porque era lo que estaba en la palabra de Dios y Él quería cumplir la voluntad de su Padre. Y la voluntad de su Padre estaba revelada en su palabra. Y ese es el llamado de Dios para todos nosotros, para todo aquel que quiere ser parte de la familia de Dios. Para todo aquel que quiere ser recibido por Dios. Jesús una vez les dijo a las personas cuando estaba en una reunión con mucho más gente seguro de la que ahora hay aquí, ¿no? Y nadie podía entrar donde estaban, entonces lo mandan a llamar y dicen, Jesús, tu mamá, tus hermanos están acá afuera, ¿no? Te están buscando, ven, te están llamando, como diciéndole, o no, hazles un espacio para que pasen, ¿no? Y Jesús le dice, no. Los mira a todos. Ven alrededor acá, todos los que hacen la voluntad de mi Padre, ellos son mi madre, ellos son mis hermanos. Ellos son parte de la familia de mi Dios, de mi familia, los que buscan hacer la voluntad de Dios. Entonces, amados hermanos, Jesús no dice tengo sed porque efectivamente tenía sed, sino porque era lo que la palabra y la Escritura decía que Él tenía que decir. Y Él quería cumplir siempre la voluntad de Dios. Entonces nosotros tenemos que con la ayuda de Dios aprender a vivir como Jesús. Podemos estar sufriendo y podemos tener derecho a pedirle muchas cosas a Dios. La pregunta que nos tenemos que hacer siempre ¿es esa la voluntad de Dios? ¿Estoy pidiendo lo que yo quiero o estoy pidiendo lo que Dios quiere para mí? ¿Estoy yo pidiéndole a Dios que bendiga mis planes o le estoy pidiendo a Dios que Él haga sus planes con mi vida? Jesús, estando en la cruz, ya habiendo acabado, Él ya había acabado la tarea. Ni siquiera empezaba en el proceso no, Él ya todo estaba consumado. Él podía decirle, Padre, comienza a preparar mi santuario que ya llego, ¿no? A Los Ángeles, por favor, alisten todo porque ya voy a llegar, ya cumplí, la tarea se acabó, ya hay salvación para la humanidad, ya hay perdón. Ahora me toca descansar. No. Quiero que se siga cumpliendo la palabra de Dios. Quiero seguir cumpliendo la Escritura. Quiero que se siga haciendo la voluntad de Dios. Eso es lo que marca un verdadero hijo de Dios. No vive para hacer lo que él quiere. Vive para hacer la voluntad de Dios. Estando en la peor situación, lo que le interesa al creyente es que se cumpla la voluntad de su Padre. Y es por eso que él hace este clamor de decir, tengo sed. Su verdadera sed era la sed
de hacer siempre la voluntad de Dios. Amén, hermanos, que el Señor nos dé ese espíritu, ese deseo de hacer siempre la voluntad de Dios. Y a veces hacer la voluntad de Dios, yo meditaba, ahora que estaba en el culto, a veces hacer la voluntad de Dios es esperar. Jesús a los 12 años, él ya quería estar en los negocios de su padre. Se quedó 3 días en el templo. Ya quería, ya de una vez, comenzar a enseñar. Y se lo dice a su mamá, o sea, a los 12 años, yo estoy en los negocios de mi padre. ¿No sabes que yo tengo que estar aquí? Pero la Biblia no nos dice cómo. Jesús entiende que tiene que estarle sujetos a sus padres. Y tuvo que esperar 18 años, siendo el Hijo de Dios. Tuvo que estar en casa con su madre 18 años, esperando el momento en que su padre le diga, ya es hora de que salgas a predicar las buenas nuevas de salvación. Que todos aprendamos eso, hermano. Lo más importante no es lo que hagamos en sí, sino que lo que estamos haciendo es la voluntad de Dios. Amén. Dios le bendiga, Dios le guarde. Mira mi tiempo. Dios me los bendiga, amados. Amén. Qué gozo, qué gozo. Sabemos que hay un buen grupo de hermanos que están afuera, pero podemos tomar nuestros asientos. Gloria al Señor. Aleluya. Sexta palabra. Qué importantes son las palabras de Cristo en la cruz. Amén. Son muy importantes. Y la palabra que ahora vamos a reflexionar durante 8 minutos es tetelestai. ¿Cuántos pueden decir tetelestai? A ver, tetelestai. Quédense con esa palabra. Es una sola palabra en griego, tetelestai. La palabra tetelestai en español significa consumado es. O sea que en el español es una palabra compuesta. 2 palabras. Sin embargo, hermanos, esta preciosa palabra solamente vamos a ver la punta del iceberg. Yo quisiera que ahí me ponga la imagen el hermano que está dirigiendo. Amén. Tetelestai. A ver, nuevamente fuerte. Tetelestai. Tetelestai. El Señor me dijo, quiero que salgan aprendiendo tetelestai. Porque esa fue la palabra que Jesús dijo. Es una palabra maravillosa. Una palabra que tiene un inmenso significado. Y se me vino a la mente esto de la punta del iceberg porque pensé en lo que dijo uno de los grandes predicadores, Charles Spurgeon, de que la obra magnífica de Dios es como un inmenso océano en el cual cada vez que nos toca predicar, cada Semana Santa, ¿verdad? Exploramos un poquito, una pequeñez. Y así es cuando vemos la punta de un iceberg. Esto es una cosota. Debajo de esa puntita blanca que ustedes ven, hay una roca que pudo destruir al Titanic, que fue uno de los barcos más grandes que se crearon y que dijeron que nada lo podía destruir. Pero un pequeño roce a la profundidad de ese iceberg destruyó ese barco y toda la arrogancia de su constructor. Y así es. En esta tarde yo quisiera que ustedes y yo pensemos cómo podríamos nosotros comprender lo que significa tetelestai. Consumado es. ¿Cómo se sentiría usted si tuviera una deuda que está pagando y pagando y pagando y nunca termina? Horroroso. Esos que manejan tarjetas de crédito se sienten identificados seguramente. Que hacen que una deuda compre otra deuda y otra deuda, y cuando van mirando su vida se vuelve una angustia porque se vuelve impagable y ya no saben qué hacer para deshacerse de esa deuda y se ponen a pensar, ¿cuándo adquirí esta deuda? Nunca debí adquirir esta deuda. Hubo un hombre en la Escritura que se llamaba Pablo, que él se creía perfecto. Pero un día se puso a examinar su perfección y se dio cuenta que 99% él había cumplido de todo lo que decía la Escritura. Se puso a la luz de los 10 mandamientos y dijo, esta sí, esta sí, esta sí. Me hace recordar a mi amiga Carmencita que decía, yala, yala, yala. 99% casi lo había hecho, pero había una parte que no había cumplido. Y era que codiciaba en su corazón. No era visible para nadie, porque estaba solo en su corazón, pero la Biblia le decía que era pecado. Y él llegó a un punto en que dijo, miserable de mí, ¿cómo podré llegar realmente a cumplir el 100%? Pues nada,
La palabra tetelestai significa completo, totalmente. Era una palabra que cuando un amo le decía a su siervo, realiza tal trabajo, el siervo venía y se inclinaba y le decía, tetelestai, está totalmente hecho, está totalmente acabado, está totalmente concluido. No le falta una parte. O si alguien había hecho una deuda de esas que usted tiene en Saga, Ripley, yo no sé, Falabella, la que sea, y de pronto pagaba todo, totalmente. Decía completo, tetelestai, totalmente. Por eso le digo, llévese esa palabra. Y sueñe en su corazón que todas esas tarjetas tetelestai completamente pagadas. Pero ¿sabe? Hay deudas en nuestra vida que nunca podremos pagar y que solo el único que lo pudo pagar en la cruz del Calvario fue Cristo. Y hemos escuchado en esta tarde una palabra de perdón, ¿verdad? Hemos encontrado una palabra de salvación. Hoy estarás conmigo en el paraíso. Hemos encontrado una palabra de amor. Madre, he ahí a tu hijo. Hijo, he ahí a tu madre. Hemos encontrado una palabra también de angustia, de desamparo. Qué terrible es que el testimonio me parecía tan preciso cuando Alicia nos compartía escuchar que te van a desalojar después de haber estado en un lugar viviendo 24 años por esas argucias que los hombres que no tienen ética pueden hacer, ¿verdad? De usurpar cosas que no les pertenecen o quitar el derecho a alguien y verte en esa desesperación. Es terrible. Así que el Señor fue alguien que sintió angustia. ¿Y saben por qué tuvo que sentir angustia? Para que nos comprenda, para que nos entienda. Así que hemos visto que hay una palabra de angustia y también hay una palabra de desamparo. Yo creo que Jesús dijo, tengo sed, como lo ha dicho bien, por la obediencia a que todo se tenía que cumplir. Pero yo creo que también lo dijo porque quería ser un ejemplo para que nosotros aprendamos a clamar al Señor. Para que en esos momentos en que nos abate el infortunio y el dolor podamos decir, acá estoy, tengo sed de ti, Señor. Nada me sacia, nada me satisface. Y luego, después de esa palabra, en la cual en su sed le dieron vinagre y le quisieron dar hiel, él dice, ¿qué dijo? A ver la palabra. Tetelestai. Él dijo, tetelestai. Y saben, es una palabra de victoria, es una palabra de triunfo. Todo está hecho, todo está pagado, todo está saldado. Tú has logrado tres cosas importantes en esta palabra que pronuncia Jesús. Cuando él dice tetelestai, para muchos dirían, pero se estaba muriendo, estaba agonizando. Para muchos diría, estaría entregando el espíritu al Padre. Para muchos la muerte era un fracaso, para él era una victoria. ¿Saben por qué? Porque él se volvió el camino, la verdad y la vida. Y nosotros podíamos llegar al Padre por él. Y nosotros podíamos tener vida nueva por él. Nosotros podemos tener una segunda oportunidad después de haber fracasado por él. Él nos estaba dando vida cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Muchos se preguntarán y dirán, ¿por qué no hizo que otro muriera por otro? Es que todos estábamos muertos. Ningún muerto puede morir. El único que estaba vivo y que había vivido una vida de justicia y de santidad era Cristo Jesús. Por eso Él entregó, Él puso su vida por nosotros. El rescate que Él hizo por nosotros fue vida por vida. Amén. Así que ahí vemos tres puntos importantes. El primero que vimos ahí, Él pagó nuestra deuda. El hermano John comenzó hablando de esa palabra de perdón que necesitábamos de ser reconciliados con el Padre. Y Él ha pagado nuestra deuda. Éramos enemigos de Dios y Él nos ha reconciliado y nos ha hecho amigos. Tetelestai. Todo está saldado con Dios. Tú y yo no nos asemejamos, pero ni en el 10% al apóstol Pablo. Así que nuestra deuda era impagable. Nosotros no podemos decir, tenemos solo el 99% y solo el 1%. No, nosotros era impagable. Pero Jesús dijo, lo he pagado por completo con mi sangre. Tu deuda está saldada. Oh, hermano, gócese porque nosotros podemos entender lo que significa que una deuda esté saldada. Que una deuda esté paga. Ah, qué alivio se siente. Qué paz.
Así es que tetelestai, por completo, está pagada tu deuda. Y la segunda punto que quiero que te lleves cuando recuerdes tetelestai es que hay un camino de libertad completamente realizado por Jesucristo. Él es el que nos puede libertar por completo del pecado. Porque por medio de la obra que Él hizo completamente en la cruz, hoy tú y yo podemos disfrutar de la persona del Espíritu Santo en nuestra vida. ¿Cuántos se gozan de eso? Él dijo, no los dejaré huérfanos. El pago completo que he hecho les va a dar una garantía. Por eso Él dice que el Espíritu Santo es nuestra garantía. Van a tenerlo a Él en su vida. Y por último, también nos ha librado de la ley. Hoy, por la gracia de Jesucristo, totalmente podemos disfrutar de la bendición de ser hijos de Dios. Anteriormente, si faltabas a una infracción, era infracción a la ley. Hoy es gratuito. Es por la fe en Jesucristo. Es porque tú creas tetelestai, que Él pagó por completo tu deuda, te reconcilió y te ha dado una oportunidad de vida. En esta tarde, aprovéchate de la obra completa en la cruz. Tetelestai. Dios me los bendiga. Dios le bendiga, amados hermanos, amén. Vamos a buscar en nuestras Biblias, en Lucas, las 7 palabras. La primera comienza con Lucas y la última termina con Lucas. La primera comienza con Padre y la última también termina con Padre, ¿no? Cuando dice Dios, es porque Jesús está llevando todos los pecados de la humanidad. No podía decirle a Dios Padre, tenía que decirle Dios, porque todavía no había muerto, no había pagado todavía totalmente, estaba en el proceso. Por eso que dice Dios. Vamos a ponernos de pie y decir la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Jesús, clamando a gran voz, dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Tomen asiento. En estos días, como que el Señor está trabajando con mi vida y yo sé con varios, ¿no? Con muchos, o con todos, de lo que es la teología de la muerte, de la perspectiva de Dios. Muchas veces esta palabra muerte no la queremos ni siquiera escuchar, ¿no? Pero tarde o temprano, si es que Cristo aún tarda en venir, enfrentaremos la muerte. Por eso que Pablo, en Filipenses capítulo 3, versículo 10, dice así, dice, y conocerle a Él y el poder de su resurrección y la participación en sus padecimientos, llegando a ser como Él en su muerte, llegando a ser como Él en su muerte. Es decir, nosotros somos imitadores de Cristo, seguidores de Cristo, somos discípulos de Cristo. Y Pablo lo entendió con claridad. Pablo decía que aún para la muerte hay que mirar cómo Cristo murió, cómo Cristo dejó en su naturaleza semejante a los hombres y nunca perdiendo su divinidad, nos enseñó a Él cómo morir. Es verdad, hace un momento se hablaba de Telestai, consumado es, ya está todo cancelado. Eso significa de que, por ejemplo, si tú crees que eres salvo y estás seguro, nadie puede venir a ti a hacerte dudar de que tú no eres salvo, porque aquí está el acta. Tú ya el Señor Jesús canceló todo por ti, amén. Todos tus pecados han sido perdonados. Por eso que uno de los grandes problemas de los cristianos es a veces dudar de la salvación. Cristo ya pagó todo, amado hermano, amén. Por eso él decía, sigan mi ejemplo, hagan mi voluntad.
El deseo, su sed debe ser siempre hacer la voluntad del Padre, así como yo lo he hecho. Y aquí Jesús está diciendo, y a gran voz dice, ¿no? A gran voz. Prácticamente Jesús ya no tenía sangre, y en su cuerpo era poco lo que tenía, casi nada. Ya no tenía fuerza, pero a gran voz va a clamar diciendo, Padre, ¿no? Y eso es algo que nosotros tenemos que tener claro. Tener la claridad de que ahora en Cristo Jesús somos hijos de Dios. Cualquier sea la circunstancia que tú y yo podamos enfrentar, somos hijos de Dios. Y si miramos humanamente todo lo que Jesús pasó, todo lo que los hombres le hicieron, tú no confiarías en Dios. ¿No? Hay muchas personas que son religiosas y que creen la palabra de Dios de su intelecto, de su raciocinio. Y aún creyentes que no son firmes en el Señor, cuando tienen problemas, cuando son atribulados, son probados, Dios lo permite, y a veces Dios nos prueba, Dios nos lleva a veces a pasar tribulaciones, o a veces Dios permite que seamos tentados y atacados por el enemigo. Decimos, ¿dónde está Dios? ¿Cómo es posible? Si Dios es, a mí me han dicho que Dios va a estar siempre conmigo, de que Él me va a cuidar y que nada me va a pasar, y comienzan a pasar un montón de cosas, un montón de problemas, situaciones adversas que a veces dura por años, ¿no? Hace unos jueves hablábamos sobre eso, ¿no? Hay personas que tienen un proceso que dura 10 años, 15 años y después mueren. Pero cuando están seguros en Cristo, están claros de que se van con Dios, amado hermano. Jesús tenía todo el derecho de reclamarle a Dios, y la primera palabra que Él dice, Padre, perdónalos porque no saben lo que están haciendo. Padre, míralos. Amado hermano, ¿cuántas veces nosotros como cristianos nos defendemos? Pero Jesús nos está aquí enseñando, volviendo al Génesis, al principio de todo, cuando Dios decidió crear al ser humano, agarró polvo de la tierra. En ese tiempo la tierra era barrosa por algunos lugares, y en ese lugar sopló en su nariz aliento de vida, dice, y fue el hombre alma viviente. Entonces el Espíritu, Dios sopló de su Espíritu en el hombre, y como consecuencia de ello, el hombre se convirtió en alma viviente. Por eso que Jesús no entrega el alma. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Jesús no va a entregar el alma, Jesús va a entregar su espíritu. Y eso es lo que también nosotros, por eso dice que cuando la salvación, dice, Él os dio vida cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Es decir, la muerte espiritual, que no tiene ninguna relación con Dios. Entonces nosotros tenemos que preocuparnos, como creyentes, todo esto que hemos, en estos días, y todo el tiempo, como hijos de Dios, tener la claridad de que nuestro espíritu ha sido tomado por Dios, y que Él ha dado vida, y que nosotros tenemos que cuidar nuestra relación con Dios. Por eso que somos seres espirituales. Ahora en Cristo Jesús tenemos comunión con Dios, tenemos una relación profunda. Por eso que cuanto tú menos tienes comunión con Dios, cuando menos dependas de Dios, tú estás más expuesto a los temores, a los miedos, a los pánicos, al terror de la muerte. Pero cuanto más sea tu relación, tu comunión con Dios espiritual, en el Espíritu, realmente el Espíritu, la palabra nos llena y nos dé esa confianza, estamos tan igual preparados como Jesús para enfrentar la muerte. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Qué tranquilidad, qué confianza total. Algunos dicen que aquí la comunión con Dios se ha restaurado, pero no puede ser, no creo eso realmente, porque el Padre todavía no puede. El Padre lo va a mandar el Espíritu de Dios a ordenar al Espíritu que lo levante de los muertos para que Jesús tenga vida. Pero Él está confiando, Él está en la oscuridad, Él está en las tinieblas, y su confianza es total en el Padre. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Nosotros tenemos que llegar a ese nivel, amado hermano. Tenemos que estar preparados para cualquier situación de la vida. Algunos creen de que Jesús sufrió para que tú no sufras. Jesús fue pobre para que tú seas rico.
Hay una teología por ahí, pero no, amado hermano, hay momentos en que vamos a pasar distintas situaciones difíciles en la vida, pero si estamos en el Espíritu de Dios, nuestro espíritu tiene comunión con Dios, estamos preparados para cualquier situación y aún para enfrentar la muerte, porque la muerte llegará, amado hermano. No hay persona aquí en este lugar que puede decir, yo no voy a morir. Yo no voy a morir. Tú y yo, si Cristo no tardara en venir, todos moriremos, amado hermano, físicamente. Pero si tenemos una comunión con Dios y tenemos relación con Dios profunda, tenemos vida eterna. Nuestro espíritu está lleno de la vida de Dios y ese espíritu es el que viene el Señor a llevarse. El espíritu y el alma, pero principalmente nuestro espíritu. ¿Cómo está tu espíritu? ¿Cómo está tu vida? ¿Realmente estás claro en eso? ¿Estás claro en eso? ¿En que tu vida está escondida en Dios? ¿En que tienes la vida eterna? ¿En que todo lo que Jesús ha hecho es realidad en tu vida? ¿Que todo lo que Jesús sufrió para que tú no tengas la muerte eterna, sino la vida eterna, y tengas vida espiritual y no muerte espiritual? Y la muerte física, si te sorprende, ¿estás preparado para irte con el Señor? Estás, como dice Juan, el ladrón ha venido a hurtar, matar y destruir, pero yo he venido a dar vida y vida en abundancia. ¿Estás buscando esa vida plena? No solamente el día de hoy, hay algunos que nos visitan y algunos que después de un tiempo han venido. ¿Cómo está tu vida delante de Dios? ¿Estás preparado para tener comunión con Dios? ¿Tienes comunión con Dios? ¿O realmente tu vida está muerta en delitos y pecados? Cada uno sabe cuál es su vida, amado hermano. Si nos ponemos en pie en este momento, te pones en pie, amado hermano, amigo, ponte en pie. Ponte en pie. Y respóndete a ti mismo. ¿Estás como Jesús decir, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu? ¿Has encomendado tu vida al Señor desde el día que entregaste a Cristo? Si pecaste, volviste a Él y te arrepentiste y estás nuevamente con Él, ¿o estás viviendo una doble vida? Una vida aparente, que crees que tienes comunión con Dios, pero estás muerto espiritualmente. ¿O tienes vida espiritual? ¿Estás preparado realmente? Porque del día y la hora nadie sabe, amado hermano. Jesús murió por eso. Jesús sufrió tanto en la cruz del Calvario para salvarnos, para que vivamos por la eternidad con Dios. Esa es la razón principal de la cruz. Cuando dice consumado es, ya la carga que llevé en la cruz ya no la tengo, la he cumplido, consumado es. ¿Tú tienes esa carga del pecado? ¿Te acusas de tu condición de pecado? ¿Tú como esposa te rebelas contra tu marido? ¿Tú como esposo maltratas a tu esposa? ¿Tú como hijo te sometes a tus padres? ¿Honras a tus padres como decía hijo y a tu madre, madre y a tu hijo? ¿Lo honras realmente? ¿Has perdonado o todavía no has perdonado todavía? Entonces hay una agenda escondida que no perdonas. Jesús dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. ¿Cómo estás? Cierra tus ojos y medita y piensa. No has venido aquí en este día a escuchar. Acá tienes que salir de este lugar sabiendo de que la muerte de Cristo no ha sido en vano, que Él quiere que tú y yo podamos tener esa confianza suprema, increíble, muriendo desangrado totalmente por los hombres. Y Él le ha dicho, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Pero dice, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. ¿Estás claro en eso? Padre, en esta noche, mira mi condición y la condición de los que estamos aquí en esta noche. Telestai, consumado es.
Ya pagaste todo, Padre, en Cristo Jesús. Tú nos has redimido. Tú pagaste esa deuda impagable. Con tu sangre. Con tu sangre. Tu sangre, Señor. Oh Padre de la gloria. Que estas 7 palabras que hemos escuchado nos persigan en estos días, Señor. Y tomemos una decisión de aceptarte o rechazarte. Pero no podemos quedarnos en el limbo. Tenemos que tomar una decisión de afirmar nuestra fe en Cristo o de rechazarte totalmente. Porque tenemos que tener la seguridad. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Amén. Y la obra fue hecha. Amén. Amén, hermanos. Damos gracias a Dios porque somos hijos suyos. Y como nos llamaba en este tiempo y nos insistían en los mensajes que teníamos, tenemos una oportunidad en Cristo. Él pagó el precio, su sangre fue ya derramada hace muchos años y es el tiempo, amados hermanos. Amén. Cuando tenemos la confianza que Él murió y resucitó al tercer día. Y es que tenemos esa confianza que cuando tenemos tristezas, dolor, como Él también sintió, Él nos puede oír. En medio de las dificultades, Él está ahí. En medio de las pruebas, Dios está ahí. Amén, amados hermanos. Este es el tiempo que podamos acercarnos a Él. Si es que tú eres nuevo, de repente has venido por primera vez o de repente estás viniendo después de un buen tiempo, amado hermano, acá está el pastor, nuestra misionera Rosario. Tú te puedes acercar a los líderes de la iglesia si quieres recibir alguna consejería o quieres pertenecer o quieres participar en los siguientes servicios. Amado hermano, amado amigo, las puertas de esta casa están abiertas. Amén.